son varios los movimientos artísticos que han surgido a lo largo de la historia. Artistas capaces de plasmar una realidad propia y trascendental. A continuación, analizaremos 5 obras pictóricas, escultóricas y fotográficas que han marcado un antes y un después en la historia del arte. Tiempo para el arte. Esta obra titulada Saturno devorando a sus hijos fue pintada por Francisco de Goya entre 1820 y 1823. Pertenece al conjunto de 14 escenas conocidas con el título de pinturas negras, por el uso de pigmentos oscuros y negros y, asimismo, por lo sombrío de los temas. Decoraron 2 habitaciones de la conocida Quinta del Sordo, una casa de campo a las afueras de Madrid, junto al río Manzanares, conocida por ese nombre antes de su adquisición por Goya en 1819. Con anterioridad, en algunos paños de los muros hubo otras escenas de difícil interpretación, posiblemente paisajes de colorido claro con pequeñas figuras que se han descubierto gracias a las radiografías. Años más tarde, en 1909, la casa fue derribada. Esta obra, al igual que las demás pinturas negras, se pintó directamente sobre la pared seca, y no al fresco, y en la mezcla de los pigmentos se utilizó el óleo. Pertenece a la época del Romanticismo y es de temática mitológica. Sus dimensiones son de 143 por 81 centímetros y actualmente está expuesta en el Museo del Prado de Madrid. Existen pocas obras que representen la mitología de Saturno, dios romano de la agricultura y la cosecha, cuyo homónimo era el rey Cronos, el joven dios rey de los titanes relacionado con el tiempo y las estaciones. La mayoría de sus representaciones suelen mostrar el cruel momento en el que Saturno devora a uno de sus hijos. El personaje principal, Saturno, aparece como un hombre anciano, de blancos cabellos y barba, y a veces con una guadaña, posiblemente en alusión al instrumento agrícola que concretamente utilizó Cronos para castrar a su padre Urano y así destronarlo. Es obvio que Goya no se limita solamente a representar el mito griego, va más allá y nos muestra una alegoría de cómo el paso del tiempo consume todo a su paso. Saturno, alejado de la imagen que podríamos preconcebir de cómo es un dios, es un monstruo deforme de grandes dimensiones, con ojos saltones y desalmados. La escena surge de la oscuridad, como si la luz solo existiera para alumbrar tal suceso, cargada de una violencia explícita que sobrecoge. No hay más que fijarse en cómo clava los dedos desgarrando el cuerpo ya inerte de su hijo, y a grandes bocados lo muerde, en lo que parece ser la cúspide de la brutalidad. El cuerpo es propio de un hombre ya adulto, otra prueba de que Goya, alejado de otras representaciones más fieles del mito, como Saturno de Rubens, intenta representar el irremediable avance del tiempo, y ante el cual el hombre, débil y sin defensa posible, está a su merced. Goya emplea una técnica poco ortodoxa para la época, prescinde casi del dibujo, pinta sobre fondo oscuro y a grandes brochazos. Los miembros surgen de la oscuridad, no le es casi ni necesario pintar las zonas más oscuras. La paleta de colores, al igual que en el resto de la colección, usa una reducida gama de colores, aquí pálida, para una mejor identificación con un personaje viejo y decrépito, casi esquelético. Razón esta última por la cual se ha llegado a decir que la imagen es un símbolo del rey Fernando VII, tragándose a su pueblo. Al margen de toda interpretación, estamos ante una obra que muestra la fulgurante metamorfosis de un artista apasionante, cuyas vivencias moldearon por completo su pintura, de pintor de corte a pintor de pueblo, de cronista de guerra a, como nos ocupa, indagador de los más profundos miedos del hombre. Vista desde la ventana, el Le Grand Point de Vue du Gras es la fotografía permanente más antigua que se conserva. Fue tomada por Joseph Nicéphore Niepce en junio de 1826 desde la ventana de su casa. Joseph Nicéphore fue un terrateniente francés, químico, litógrafo y científico aficionado que inventó, junto a su hermano, un motor para barcos y, junto a Daguerre, la fotografía. Niepce llevaba trabajando en el invento varios años, con la intención de crear una técnica que permitiera reflejar la realidad en imágenes sin tener que recurrir a sus habilidades artísticas con el dibujo, que eran casi nulas. Obtuvo las primeras imágenes fotográficas de la historia en el año 1816, aunque ninguna de ellas se ha conservado.
Eran fotografías en papel y en negativo, pero no se dio cuenta de que estos podían servir para obtener positivos, así que abandonó esta línea de investigación. En 1818 obtiene imágenes directamente en positivo, sacrificando de este modo las posibilidades de reproducción de las imágenes por ser las obtenidas imágenes únicas. Después de probar varios soportes y materiales, en 1825 Joseph Nicephore Niepce consiguió el primer resultado positivo. Inmortalizó la imagen de un grabado en la que aparece un hombre tirando de un caballo. Consideraba esta por algunos como la verdadera primera fotografía de la historia. Niepce captura su foto vista desde la ventana con una cámara oscura enfocada en una placa de peltre de 20 por 25 centímetros tratados con betún de Judea. Recoge un punto de vista de una calle fijado sobre una placa de metal. Necesitó 8 horas de tiempo de exposición de la placa a la luz. Las partes de barniz afectadas por la luz se volvían insolubles o solubles, dependiendo de la luz recibida. Después de la exposición, la placa se bañaba en un disolvente de aceite esencial de lavanda y de aceite de petróleo blanco, disgregándose las partes del barniz no afectadas por la luz. Se lavaba con agua pudiendo apreciar la imagen compuesta por la capa de betún para los claros y las sombras por la superficie de la placa plateada. La primera fotografía de la historia está borrosa, desenfocada y apenas se distingue lo que aparece en ella. Su valor estético es casi nulo, pero es indudable que marcó un antes y un después en la forma en la que percibimos nuestro mundo. Aquella imagen que Niepce capturó desde la ventana de su despacho en 1826 se conserva en la Universidad de Texas, Estados Unidos, un invento que cambió la historia para siempre y que dio lugar a un nuevo arte, la fotografía. El temerario remolcado a dique seco es una obra pictórica realizada por Joseph Malord William Turner en 1839, que pertenece al romanticismo. Actualmente está expuesta en la National Gallery de Londres, Reino Unido. En esta obra se presenta el momento en el que el HMS Temeraire es remolcado contra el desguace, desde su base en Sheerness. El Temerario fue uno de los barcos de guerra más importantes de la época, un emblema de la Marina Real, que además tomó parte en la historia de la batalla de Trafalgar. Finalmente, y a través del río Támesis, un moderno barco de vapor trasladó el navío de velas hasta su triste destino, suceso en el que Turner observó en primera persona y quiso reflejar sobre un lienzo. William Turner es una de las figuras, junto a John Constable, que lograron elevar la temática paisajista, al mismo nivel de consideración en el que se encontraba la pintura de historia o retratista. Asimismo, sus acuarelas y pinturas luminosas se han relacionado con el preámbulo de la pintura impresionista. Las dimensiones de esta obra son de 90,8 centímetros de alto por 121,9 centímetros de largo, realizada íntegramente en óleo sobre lienzo. El tema de esta obra es el paisaje. La escena está situada en diagonal, dividiéndose en dos espacios. Las distintas tonalidades que producen los rayos solares se reflejan en las nubes y el río, creando un ambiente cálido y sentimental. Turner llevó a cabo un uso sutil del pincel y dejando la textura característica en todas sus obras. Utilizó únicamente 3 colores para llevar la obra: blanco, amarillo y azul, aunque con una amplia gama de tonalidades diferentes. No necesitó más para dotar al cuadro de una fuerte carga emocional y para plasmar la densidad de la atmósfera que hay en la escena, donde la luz tiene un papel clave, generando diversos efectos en función de los elementos sobre los que se refleja. La composición está dividida, como suele pasar en los paisajes, en dos, por la línea del horizonte. Aunque el cielo capta un 75% de la superficie, la atención se dirige hacia dicha línea, donde se encuentran los elementos importantes. Existen 2 focos de atención, los barcos de la izquierda y el sol y la roca a contraluz de la derecha, separados por la misma distancia de los márgenes. Por otro lado, destaca la formación en triángulo que enmarca los navíos y la línea imaginaria en diagonal que trazan, mediante su colocación, las proas de las embarcaciones. Se aprecia cómo el autor logra nivelar extraordinariamente el mayor peso que poseen las embarcaciones de la parte izquierda con el color cálido del sol en las nubes de la parte derecha. Aunque la mirada comienza a leer, naturalmente, desde la izquierda, no se queda anclada allí, mirando los barcos, sino que rápidamente se dirige hacia el sol, que además tiene mayor peso por ser un objeto claramente identificable en la lejanía, y cuyo punto está reforzado por líneas sutiles que dirigen hacia él, como algunos reflejos en el agua, el barril flotante, la embarcación de la derecha y los rayos en las nubes.
El grado de iconicidad es alto en cuanto a la representación de los elementos principales, como el navío y los barcos. Sin embargo, la representación del ambiente, el cielo y el mar, no se caracteriza por su alto nivel de detalle, sino más bien por su amplia tonalidad de colores, paisaje colorista, consiguiendo crear un entorno expresionista. La excelente representación lumínica y la perspectiva que nos dirige hacia la puesta de sol. El mar y el sol son los dos elementos que aportan naturalismo a la obra. La obra está repleta de alegorías y reflexiones sobre la vida y el tiempo. Un ejemplo de ello lo encontramos en el moderno barco de vapor, símbolo de la nueva era industrial, que se impone sobre los últimos restos de la época anterior. De igual manera, la puesta de sol representada no parece ser un escenario accidental, ya que se relaciona con el final de la vida y del viaje que ha recorrido en el navío. Hay varias interpretaciones sobre este cuadro, como por ejemplo, que se trata de una reflexión sobre la vejez del propio autor, ya que contaba con más de 70 años. Lo que ciertamente transmite es una sensación de pérdida y de que todo es cíclico, todo lo que empieza acaba y tiene su ocaso. La obra fue alabada por la crítica en su época y hoy en día sigue siendo una de las piezas clave de la National Gallery en Londres. Se pintó en la década de 1890 y forma parte de una serie de 5 cuadros que comparten la misma temática de los jugadores de cartas. Los protagonistas del cuadro son 2 campesinos llamados por Cézanne para la realización del cuadro. Actualmente se encuentra en el Museo d'Orsay y es el cuadro más caro, vendido por 250 millones de dólares. Es considerado por muchos, por su temática y técnica, el génesis de la pintura moderna. Las fuentes de inspiración posiblemente fueron los jugadores de cartas pintados por Lenin y Chardin. Se trata de un óleo sobre tela donde tiene una limitación de colores, lo que se llama una paleta limitada. Es característico porque pensaba que demasiado color distraía y no se veía el volumen que quería expresar. En cuanto a la pincelada, es ancha y libre, que nos marca diferentes zonas de diferente color para construir las figuras. El fondo se obtiene gracias a una mezcla de tonos, aunque abundan los rojizos en sintonía con la mesa y el mantel. La aplicación del color se realiza a base de fluidas pinceladas que conforman facetas, elementos identificativos del cubismo. En cuanto a la luz, intenta dar un entorno de luz natural de manera frontal. En referencia al espacio tridimensional, tiene una perspectiva aérea cromática. Por último, la expresividad. Es un cuadro quieto estático y tiene una expresividad sutil. Se trata de una composición cerrada que tiene un centro, donde se unen las miradas en las cartas y es donde la acción se está desarrollando. Podemos ver que un personaje no se encuentra entero. Es de estilo posimpresionista. Cézanne introduce la técnica y la estética impresionistas en la pintura de plein air. Aplica la reducción de sus obras a figuras geométricas que por él eran la esencia básica de todos los objetos, por lo tanto es considerado el antecesor del cubismo. A diferencia del impresionismo del que Cézanne parte, en este trabajo prima el volumen y la forma sobre la luz, obteniendo ese volumen gracias al color en estado puro. De esta manera, el objetivo del maestro provenzal es conseguir que el impresionismo sea un arte duradero como el que se expone en los museos. Tiene una función meramente representativa de un hecho cotidiano, lo que potencia la importancia del color. Además, no es una obra por encargo, sino que la hace el artista por su propio placer, definición de la creación propia del artista. Pablo Gargallo fue un escultor y pintor español nacido en Zaragoza, uno de los más destacados de principios del siglo XX. Habitualmente utilizaba el hierro para sus esculturas figurativas. Aunque estudió en Barcelona, viajó a París, lugar en el que conoció y estudió la obra de Rodin, aunque su influencia definitiva va a ser el conocimiento de la obra cubista de Picasso. En sus trabajos con los materiales metálicos, Gargallo recoge la herencia de los herreros de siglos pasados que tantas manifestaciones artísticas dejaron en la historia de España. La gran aportación de Gargallo fue la valoración del aire, ya que para él, el hueco de la escultura, el vacío, va a tener más relevancia que el propio volumen, dando de los dos aspectos de la obra especial relevancia al espacio vacío. Esta obra, El Profeta, fue el colofón de su carrera. La realizó en 1933 y hoy se encuentran 7 ejemplares numerados, uno de los cuales se sitúa en el Museo Pablo Gargallo, en Zaragoza. Es considerada como una de las obras cumbres de la plástica contemporánea, a la que llegó tras varios años de ensayos y donde suprime la materia inerte, el metal superfluo, y la limita a líneas y planos esenciales para reflejar su expresividad.
A pesar de lo recio de su aspecto, abundan en la figura las cavidades y los salientes, de modo que la luz desempeña un papel decisivo a la hora de sugerir el bulto completo y originar diferentes zonas de claro-oscuro. Las placas de hierro aparecen interrumpidas por los huecos, curvándose y volviéndose sobre sí mismas. Fue el momento culminante en la formación de ese volumen virtual que constituyó la gran ambición de Gargallo, en cuya búsqueda sacrificó los tradicionales conceptos de superficie continua y masa plana. Es una figura de 2,35 metros de altura, lo que la hace aún más imponente y voluminosa. Pese a que el mensaje que nos quieren transmitir no sea temporal ni humano, sino profundamente espiritual. Destaca la enorme oquedad de la boca abierta, que parece gritar, como correspondería a las voces de la Biblia que anuncian lo que está por venir, es decir, los profetas, que es lo que al artista le interesa representar. Además, la expresión de la figura queda resaltada por la mano que se eleva por encima, como aregando a la gente de lo que está por venir. Debido a este interés por la expresión, pese a que la obra se inscribe dentro de la influencia cubista, podríamos clasificarla perfectamente como obra expresionista. El arte ha sido y sigue siendo hasta la fecha el instrumento básico para que la conciencia humana se desarrolle. Por medio de las artes, las personas han sido capaces de comprender la esencia y la naturaleza de las cosas, además del poder desarrollar sus sentidos sensoriales y mostrarlos. Tiempo para el arte.